Sí, vamos a preguntarle a Paulita, que dijimos es una de las tantos argentinos que decidieron cruzar la cordillera para ir a ver al Papa, nuestra amiga Paula Torres. Allí está, gracias por atendernos. Paula, ¿cómo estás? Pero buen día, pero muy feliz y lo mejor de la mañana en estos minutos que ya sabemos que está llegando el Papa Francisco a Temuco, que estoy con Federico Valls, que él trabajó 6 años en el arzobispado junto al cardenal Bergoglio y ayer fue una de las 2 familias que recibió de manera privada después de la misa a los Rabusti y a los Valls. Acá los dejo con Federico y yo les voy a contar detalles cuando esté a la vuelta. Beso grande. Gracias, Paula. Hola, Federico, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día, chicos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos de Santiago. Bueno, un placer hablar contigo. ¿Y cómo se está desarrollando esta visita allí del Papa? ¿Está cumpliendo con las expectativas que tenían? Mirá, dentro del clima que se ve en Santiago, porque en realidad no hay clima de visita papal, o sea, la ciudad se está manejando y todo acá se desarrolla normalmente, incluso para la misma sociedad chilena. La visita del Papa es la visita de un jefe de Estado más. No se ve en las calles, no se vive esa emoción que hemos visto en otros países, pero dentro de ese marco sí, se está viendo muy bien, muy tranquila, se desarrolla según lo previsto, los jóvenes están respondiendo masivamente y lo que impactó positivamente acá en Chile fue que el Papa ayer en el Palacio de la Moneda, frente a una presidenta que se declara atea y frente a los principales referentes políticos, económicos y sociales del país, haya pedido perdón por primera vez por los abusos que cometió la Iglesia, los abusos sexuales, ¿no? Sí. Que cometió la Iglesia aquí. Entonces, eso le permitió ya empezar la gira con el pie derecho, porque era la principal crítica que se le estaba haciendo a la Iglesia y al Papa, ¿no? Que nadie pedía perdón por estos escándalos. Sí. Que acá en Chile tienen dimensiones realmente impresionantes. Federico, este fue el primer título que trascendió justamente de algo que se esperaba, que se espera que el Papa también tenga esa actitud para con los casos en Argentina. Nosotros hoy hablábamos sobre este tema. Están quienes dicen que no alcanza solamente con el pedido de disculpas, que hay grupos de víctimas de abusos que quieren ser recibidos por el Papa. Se dijo que ayer el Papa se juntó por la noche con algunas de las víctimas que habían sido o se habían acercado de algún modo a los que estaban organizando la visita papal a Chile. ¿Esto es así? Sí, exactamente, eso es así. La visita, el encuentro estaba pautado pero no se había hecho público justamente para poder mantener la privacidad, ¿no?, de esa reunión. El Papa quería encontrarse con representantes de las familias, encontrarse con las víctimas, escuchar de ellas el testimonio y seguramente ese segundo paso que vos bien estás mencionando va a dar lugar a un tercer paso que va a ser cómo la Iglesia chilena va a responder efectivamente, ¿no? Porque va a tener que responder ante la justicia por un lado y por el otro también los daños civiles, como ha pasado en Estados Unidos, cómo se van a indemnizar de alguna manera a aquellos que fueron víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia, que además en Chile fue un plan sistemático, ¿no? Realmente es de un escándalo de dimensiones que uno no se puede imaginar. Así ahora, que para Francisco eso es central y le está dando mucha importancia en este viaje y de alguna manera está respondiendo a lo que la sociedad chilena está reclamando. Ahora, Federico, como decía Nuria hace un rato, ayer obviamente el discurso principal del Papa y lo que fue noticia obviamente en los medios internacionales fue esta condena hacia los curas pedófilos, ¿no? Básicamente abusadores. Ahora, ayer también trascendió que dio misa justamente con uno de los curas acusados y eso fue bastante polémico también porque por un lado obviamente está el discurso que dio y por el otro lado se lo vio actuar, digamos, con uno de los acusados principales. ¿Cómo se tomó eso ya? Sí, exactamente. Bueno, se trata del obispo Barros, que es el obispo de Puerto Montt, que fue nombrado en ese cargo hace poco tiempo, y él era un colaborador cercano a Carabina, que es el sacerdote que acá es el emblema justamente de los curas pedófilos, ¿no?, por las atrocidades que cometió. Ahora, al obispo Barros se lo acusa de que tuvo conocimiento, de que de alguna forma fue encubridor, aunque no existen pruebas concretas. Y bueno, desde ese lugar quedó en una posición tanto incómoda, ¿no?, la iglesia local como
como el Papa, aunque algunos analistas locales estiman que las acciones que tuvo Francisco ayer acá en Santiago de Chile marcan el principio del fin del obispo Barros, ¿no? Así que habrá que ver cómo sigue esto. La gente generó ambigüedad, ¿no? Sí, esto de que el Papa, por un lado condenó y por el otro estaba presente Barros, aunque también a Barros se lo notó. Nosotros pudimos ver con Paula a través de las pantallas gigantes, podíamos ver cómo a Barros se lo notaba incómodo en esa situación mientras el Papa condenaba. Estaba él presente y nos dio esa sensación de que no estaba cómodo con lo que el Papa estaba diciendo, así que habrá que ver qué decisión toma Barros de ahora en adelante. Pero de todos modos, Barros en ese caso es invitado, no sé si es por el Vaticano o por quién es invitado, porque hay que tener una invitación para asistir a ese lugar, ¿o no? En el lugar donde él se encontraba ubicado, sobre todo, ¿eh? Donde él estaba, no, a Barros le correspondía porque era una misa en la que estaban presentes todos los obispos de Chile, así que en su condición de obispo de Chile, él estaba, por protocolo, él estaba invitado. O sea, no se le podía negar la presencia, no se le podía negar la presencia en el lugar. No, por protocolo no. Si hubiera sido un sacerdote, como tantos otros que estaban celebrando también, en ese caso sí, porque los sacerdotes estaban sujetos a aprobación de que participaran, pero en esa misa, ¿no? Pero en el caso de Barros, bueno, por protocolo se le correspondía, así que estaba. Sí. Pero bueno, sí. Ahora, Federico, respecto de los casos denunciados en la Argentina, el caso del Instituto Próbolo, que tanta trascendencia ha tenido en el interior del país y en La Plata, ¿crees que va a haber alguna expresión del Papa en este sentido o alguna actitud de la Iglesia también? Porque se espera, ¿no?, que eso ocurra aquí en nuestro país. Sí, bueno, efectivamente está ocurriendo porque la Iglesia argentina, a diferencia de la chilena, tomó acciones inmediatamente. Entonces, hay en esos casos que mencionaste, en el caso del Instituto Próbolo, por ejemplo, ya hay una investigación en curso tanto de la Iglesia argentina como del Vaticano. Y ahí hay que remarcar dos cosas, ¿no? Por un lado está la sanción religiosa, que corresponde al derecho canónico, cuál es lo que va a decidir la Iglesia, pero también está la denuncia civil y penal. Eso excede a la Iglesia, y qué es lo que la Iglesia ha hecho, ¿no? Transmitir esas denuncias también en el fuero civil. Entiendo también que se apunta que los tiempos de la justicia eclesiástica no son tan rápidos como uno quisiera, y es cierto, ¿no? Sí, claro. Deberían ser más, pero sí, eso es una realidad que no se puede negar, pero es la respuesta de la Iglesia, o la actitud de la Iglesia, o la condena de la Iglesia para con lo que ocurre aquí en nuestro país. Pero bueno, seguiremos aguardando. Federico, te agradecemos este contacto y imaginamos que estás disfrutando de esta visita del Papa allí en Chile. Un beso grande para Paula también, que la esperamos aquí con los brazos abiertos como siempre para los detalles de este momento, ¿eh? Le transmito, muchísimas gracias para ustedes también, un fuerte abrazo. Gracias, era Federico Wells, ex vocero del Arzobispado en la Argentina.